Dios les bendiga, hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenido a su canal Cristianismo en Libros. Reciban un fuerte abrazo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta ocasión traemos un video del que yo tenía muchas ganas de hacer, de hablar, un personaje que me parece increíble, impresionante, que es Prisciliano de Ávila. Hoy vamos a hablar de su reivindicación desde sus escritos. Y para eso tenemos a la persona indicada, el hermano Julio César Clavijo, teólogo y escritor unicitario. Hermano Julio César, bienvenido. Amén, hermano Saudi, Dios le bendiga. Qué gusto Amén, estar amén. con usted en su canal Cristianismo en Libros. Gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que tenemos de estar hablando de este personaje tan admirable como es Prisciliano de Ávila. Gracias por invitarme a su canal para presentar una publicación que recién he hecho acerca de Prisciliano, a la cual he titulado Prisciliano de Ávila, la reivindicación de un monarquiano unicitario a través de sus escritos. Entonces, vamos a estar hablando en esta hora acerca de ese escrito que yo he hecho, de esa investigación que he hecho, y también agradeciéndole a usted, porque usted me acercó a las obras de Prisciliano de Ávila. Gracias por haberme compartido material, gracias por haberme animado a realizar esta investigación, y qué bueno que hoy estemos cumpliendo este sueño de poder hacer este programa para presentar los resultados de esta investigación que hemos hecho. Amén, amén. No, hermano, la cosa es una corriente. La primera vez que yo escuché a Prisciliano fue en su en su blog Fe Bíblica, un blog que yo le recomiendo al 100%. El hermano tiene un muy buen material, le mete bastante a la historia, a la Biblia, es algo impresionante. He sido muy bendecido, hermano, por todo el material que usted sube en cualquier red social. Y pues ahí escuché a Prisciliano y, hombre, vamos a ver, y poco después pasaron los años y buscando por ahí me encontré de que hay escritos de Prisciliano. Hombre, hay que adquirirlos, cueste lo que cueste, y vamos a compartirlos con los hermanos, y así fue, pues, ¿verdad? Como llegamos a conocernos, y pues aquí estamos para hablar de este personaje que creía 100% en la unicidad de Dios. Para mí esto es algo histórico, para mí esto es historia. Este tipo de videos nunca se habían hablado, creo, así, de esta manera que nosotros lo estamos haciendo, y yo me gozo en esto. Yo le doy gracias a Dios, hermano, ya es algo personal, de haberme permitido leer estos libros, de Prisciliano, estos escritos, porque muchos hermanos creyentes en la unicidad no han podido, hubiesen querido leerse algo de los antiguos monarquianos, o priscilianistas, o modalistas, como les quieran llamar, o sabelianos. Así que yo tengo la bendición de podérmelos leer, y a mí eso me llena de gozo, de verdad, y me da Amén, hermano mucha Saudi. Creo que alegría. también hay que tener presente también que lo que pasa es que esta riqueza que tenemos realmente la podemos tener en estos tiempos actuales, precisamente también porque se han venido haciendo descubrimientos de obras que se consideraban perdidas, y gracias a Dios han venido esas obras apareciendo, se han venido recuperando, porque realmente el conocimiento acerca de Prisciliano, pues como lo vamos a mostrar acá, es del descubrimiento de unas obras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea que antes las habían dado por perdidas. Entonces eso también hay que tenerlo presente, y pues obviamente también, digamos, esa facilidad de hoy en día de transmitir la información, ¿cierto? Obras que eran tan difíciles de conseguir anteriormente, ahora se están volviendo más fáciles de conseguir, y gracias a Dios entonces que esa posibilidad que nosotros tenemos la podamos aprovechar para poder descubrir estos personajes tan interesantes, de los cuales el catolicismo romano, hay que decirlo de manera abierta, no había permitido que pudiéramos conocerles, y entonces ellos incluso han manipulado y han distorsionado la imagen de ellos, tal como lo vamos a demostrar en esta hora, cómo se puede distorsionar la honra, ¿sí?, de una persona, cómo se puede distorsionar la imagen de una persona para hacerla parecer de una manera vil, y que la gente ya no tome interés por leer esas obras porque se presentan de la peor manera, ¿no? A Prisciliano, por ejemplo, se le dijo que era un brujo, que era un gnóstico, que era un maniqueo, que era un lujurioso, y cualquier cantidad de cosas se dijeron contra ese personaje para poder justificar la matada, el asesinato
de un hombre inocente. Entonces, Exacto. por eso es importante que hoy podamos tener esta hermosa charla acerca del tema de Prisciliano de Ávila y que la gente pueda enterarse de este hombre brillante que tiene un gran valor histórico desde el punto de vista en que él fue la primera persona que fue asesinada por la Iglesia Católica por herejía, el cargo de herejía, ¿sí? Y no solamente él, sino unos compañeros con él que también crean en esta verdad. O sea que Prisciliano es una figura realmente muy importante, ¿sí? Demasiado importante, porque nunca antes el catolicismo romano había asesinado a alguien. Realmente hubo iglesia católica hasta el 381. A partir del 381 es que sabemos que hay una iglesia católica romana y sabemos que hubo un edicto de Tesalónica a través del cual el emperador Teodosio el Grande obligó a la gente a ser católica romana y obligó a la gente que tenía que creer en la Trinidad o si no se tenían que morir. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Eso es lo que nos muestra la historia. Y producto del edicto de Tesalónica, el primer asesinato que se dio por causa de herejía fue entonces el de Prisciliano de Ávila y sus compañeros. Por lo tanto, la figura es valiosísima, la figura es importantísima cuando nosotros estamos estudiando la historia de la iglesia y cuando estamos estudiando también lo que fue la persecución contra los cristianos, ¿sí? Entonces, por eso es tan valioso este personaje y qué bueno entonces que en esta obra nosotros podamos estar hablando acerca de Prisciliano de Ávila. Amén, amén, hermano Julio. Sí, muy interesante todo lo que usted dice y tiene toda la razón. Hoy es más fácil, estamos más informados y pues Agustín Laje tiene un libro llamado Generación Idiota. No es posible que seamos, que una generación sea tan, ¿verdad? Así, teniendo tanta información. O sea, no puede ser que sigamos creyendo cosas que nos vienen contando por tradiciones cuando podemos acceder, ¿no? al material, al escritor directamente. Así que, hermano Julio, pues, sin más, si gusta, pues tenga la amabilidad de empezar con la exposición. Muy bien. Vamos entonces a hablar acerca de Prisciliano de Ávila. Vamos a hablar acerca de Prisciliano de Ávila y vamos a presentar aquí entonces unas diapositivas que nos van a servir a nosotros como guía. El tema entonces de hoy es la reivindicación de Prisciliano a partir de sus escritos, ¿sí? Ese es el tema que vamos a estar presentando, una gran investigación que se ha hecho alrededor de este personaje histórico tan valioso, tan brillante, como lo hemos mencionado. Y entonces vamos a proceder con esta presentación. Esta presentación está basada, como les dije, en un escrito que acabo de publicar recientemente en mi blog Fe Bíblica, que se llama Prisciliano de Ávila, la reivindicación de un monarquiano unicitario a través de sus escritos. Ustedes pueden encontrar ese material en mi blog Fe Bíblica, pueden leerlo. Aquí también, inclusive, debajo en la parte de comentarios de este canal, en la parte de la referencia de este canal, ahí se va a dejar el enlace para que la gente pueda dirigirse fácilmente a este libro, a esta obra, a este artículo de investigación y se puedan enterar de todos los detalles. Nosotros en esta obra no vamos a entrar en todos los detalles que se han publicado ahí en este escrito porque el tiempo no lo permite, pero cualquier persona que desee profundizar lo puede hacer. Aquí vamos a estar transmitiendo uno de los asuntos más importantes, de los puntos más importantes, pero si usted quiere profundizar, entonces usted puede ir a ese artículo de investigación para que usted pueda enterarse con mayor detalle de todo lo que nosotros estamos hablando. Muy bien, aquí nos dicen, hermano Saudi, que se está escuchando muy bien. Gracias a Dios, eso nos da tranquilidad, nos da seguridad para continuar. Muy bien. A Prisciliano se le acusó de gnóstico, de maniqueo, de brujo, de idólatra, de astrólogo, de animista, etc. A Prisciliano se le acusó de todo lo que se le podía acusar a alguien para denigrarlo, ¿sí? Si había algo malo que se podía decir de Prisciliano, entonces se inventaba eso y se decía que Prisciliano era ese tipo de cosas. ¿Por qué razón se tenía que decir eso? Porque como se mató a un hombre inocente,
entonces los acusadores quedaron manchados. Y para poder justificarse de alguna manera, ellos tuvieron que enlodar la imagen histórica de ese personaje e inclusive de una manera muy selectiva comenzaron a destruir las obras de Prisciliano para que no quedara en el registro histórico, sino aquello que los difamadores de él quisieron que se dijera, ¿sí? Afortunadamente, como hemos dicho, nosotros hemos descubierto o se han descubierto unas obras donde en esas obras se demuestra que Prisciliano no creía en ninguna de esas cosas. Es decir, él no era ni astrólogo, ni maniqueo, ni brujo, ni idólatra, ni astrólogo, ni animista, ni nada de eso. Él no creía en esas cosas, se demuestra muy bien en sus obras. Y también vemos nosotros que en esas obras de Prisciliano podemos ver nosotros que él sabía refutar muy bien esas falsas doctrinas. El conocimiento que nosotros hemos tenido de Prisciliano durante muchos siglos, o que la humanidad tuvo de Prisciliano durante muchos siglos, fue controlado por el catolicismo romano. Especialmente, toda la historia se basaba en Sulpicio Severo, que escribió un libro llamado Historia Sagrada, en el libro 2, de los capítulos 46 al 51, Sulpicio Severo comienza a narrar la historia acerca de Prisciliano. Y entonces, aunque lo elogia y dice cosas fascinantes acerca de Prisciliano, ¿sí? También dice por ahí que Prisciliano era un gnóstico y que Prisciliano fue acusado por ser un brujo y por ser un lujurioso. Y a partir entonces de ese relato de Sulpicio Severo, todos los escritores católicos romanos posteriores comenzaron a controlar la imagen de Prisciliano como eso, como una persona que no conocía la palabra de Dios, que era completamente apartado de la fe. Claro, para poder justificar varias cosas. Es que nosotros tenemos que ver que la primera persona que realmente, si se puede decir así, la primera persona que realmente fue muerta por una inquisición fue Prisciliano, ¿sí? Prisciliano, el cual era un creyente en la unicidad de Dios. Un hombre que creía firmemente en la unicidad de Dios y que era un cristiano completamente consagrado al Señor. Entonces, inclusive, ahí hasta en mi trabajo de investigación, ahí nosotros podemos presentar también, que nosotros estamos presentando también, que hubo grandes protestas con la muerte de Prisciliano, porque inclusive mucha gente que era parte del catolicismo no estuvieron de acuerdo con con la forma en que se llevó ese juicio, porque decían que era un juicio corrompido, que era un juicio vil, que era un juicio miserable, ¿sí? Y eso incluso llevó hasta los mismos paganos, ¿sí? Que los mismos paganos también criticaran eso. Por ejemplo, Pacato, que fue un escritor pagano, el nombre completo de él es latino, Pacato Drepanio, que escribió el panegírico al emperador Teodosio. Dice en esa obra que lo que ocurrió en ese juicio fue algo deplorable. Dice que habían unos sacerdotes que eran solo sacerdotes de nombre, porque realmente lo que eran matones y carniceros. Fíjense ustedes lo que decía un pagano, ¿sí ven? Y dice que el único mal que pudieron encontrar en los priscilianistas, y él se refiere especialmente a una priscilianista llamada Eucrosia, dice, el único mal que se le pudo comprobar a Eucrosia era que ella era devota por la divinidad, ¿sí? Que era una mujer muy consagrada. Ese fue el único mal que le pudieron comprobar, porque todo lo que quisieron comprobarle no era posible comprobarlo, ¿sí? Y luego, después de haber cometido semejante salvajismo, porque Prisciliano fue torturado para que se declarara de que él hacía ritos de brujería, y entonces fue un testimonio arrancado a partir de la tortura, lo cual no tiene ningún valor. Sin embargo, para sus asesinos ese testimonio era suficiente, ¿sí? Fue suficiente para condenarlo. Y la gente se daba cuenta que Prisciliano era un hombre devoto, un hombre entregado al Señor, lo mismo que sus compañeros, de los cuales había gente brillante, como por ejemplo Latroniano, que dice el mismo Jerónimo de Estridón, que puede ser comparado con la grandeza de los mismos poetas de la antigüedad. Es decir, dentro del priscilianismo había gente que escribía muy bien, que expresaba muy bien sus ideas. El mismo Prisciliano es un hombre brillante, donde uno le ve en sus escritos, unos escritos llenos de movimiento y de lucidez, no dicho por nosotros, sino dicho, por ejemplo, por críticos
como Germain Morin, que habla acerca de esa forma de escribir de Prisciliano. Entonces mucha gente no soportó lo que estaba pasando y cuestionaron eso porque era la primera vez que ocurría. Pero fíjese usted que con el paso del tiempo eso les dio como envalentonamiento a personas de siglos posteriores para que comenzaran a perseguir a los demás y comenzaran a asesinarlos. Por ejemplo, Agustín de Hipona, que vivió ya hacia el siglo V, que criticó algunos asuntos del priscilianismo sin conocerlo muy bien, pero criticaba unas ideas que él pensaba que eran el priscilianismo, ya contaminada, pues, la mente de Agustín de Hipona. Este mismo Agustín también dijo que a las personas había que forzarlas a entrar al catolicismo. Fórzalos a entrar. Tomaba ese texto de la Biblia que dice, fuérzalos a entrar. Entonces él pensaba que fuérzalos a entrar es persíguelos, asesínalos, intimídalos, ¿cierto? Que eso era. Ese, por ejemplo, de los grandes hombres que dicen el catolicismo romano, que Agustín de Hipona es uno de los grandes hombres, una de las mentes más brillantes después del apóstol Pablo. Ese hombre, que ellos hablan de tan grande hombre, y lastimosamente inclusive muchos trinitarios protestantes dicen eso, ese gran hombre decía que a la gente había que perseguirla, ¿cierto?, para que se volviera católica romana. Muy bien, entonces miren ustedes cómo ese asesinato de Prisciliano envalentonó a aquellos que querían imponer la fe a través de la violencia, a través de la intimidación y a través del asesinato, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Hemos hablado entonces que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX aparecieron unas obras de Prisciliano, unas obras que estaban escondidas en algunas bibliotecas de Europa, que fueron descubiertas primero por George Ships y también por Germain Morin, esas obras, de manera independiente, ¿no? Pero fueron descubiertas. Y dice, por ejemplo, Germain Morin, que la obra sobre la Trinidad de la Fe Católica fue descubierta y no fue destruida, aunque estaba en muy mal estado el manuscrito. Dice que no fue destruido porque probablemente la gente no entendía a qué se refería. La gente durante mucho tiempo, como comenzó también a perder el conocimiento del latín, el pueblo, el populacho, el común. Entonces, de pronto por no conocer a qué se refería la obra, entonces por eso pudo ser conservada hasta que apareció por allá por 1913. El hecho es que aparecieron 3 obras que son de Prisciliano. Estas se han denominado los 11 tratados, los cánones de las epístolas del apóstol Pablo y sobre la Trinidad de la Fe Católica, que fueron escritas originalmente en latín, pero que gracias a Dios hoy en día todas esas obras las tenemos en español. ¿Sí? Por ejemplo, las tenemos los 11 tratados los tenemos en las versiones de José Manuel Crespo, ¿sí? En la versión de Bartolomé Segura Ramos también tenemos los 11 tratados y también tenemos los cánones de las epístolas del apóstol Pablo. Y sobre la Trinidad de la Fe Católica, recientemente, empezando este año 2024, gracias a Dios, pude presentar yo una traducción de la obra sobre la Trinidad de la Fe Católica, que está siendo muy bien recibida por los lectores de mi blog Fe Bíblica y sin duda alguna va a ser bien recibida por los investigadores de la historia de la Iglesia. Entonces, es muy interesante poder tener estas obras ya en español. Sin embargo, nosotros sabemos que muchas veces la gente no tiene la facilidad de poder acceder a las obras de una vez o tener el tiempo para leerlas completas, aunque eso es lo ideal, y por lo tanto yo he elaborado un resumen de esas obras que también vamos a estar presentando en el trabajo que estamos en esta hora dando a conocer. Cuando uno mira esta obra sobre la Trinidad de la Fe Católica, llama mucho la atención ese nombre. Como un monarquiano, como un unicitario, titula una obra sobre la Trinidad de la Fe Católica, cuando en esa obra lo que él está haciendo es exponer la unicidad de Dios, ¿cierto? ¿Por qué la tituló de esa manera? ¿Por qué la llamó sobre la Trinidad de la Fe Católica si lo único que transmite esa obra es la unicidad de Dios? Y
nosotros hemos podido entender que la razón por la cual Prisciliano tituló esa obra de esa manera es porque en el año 381 el emperador Teodosio el Grande publicó el Edicto de Tesalónica, que decía lo siguiente. Ahí es donde en ese momento, en el 381, es un punto de inflexión, es un hito en la historia, ¿sí? Donde por primera vez un emperador dice que nadie podrá estar amparado por el poder imperial, por el poder del Estado, si no se convierte en un católico romano. Es decir, la Iglesia Católica Romana no existía antes. Esta es la primera vez. Podemos decir que Teodosio el Grande fue el fundador de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Y por primera vez en la historia se impuso la Trinidad. Antes de esto nunca había ocurrido. Este es un punto de inflexión. Se ha dicho equivocadamente que eso ocurrió en el Concilio de Nicea, pero ya hemos demostrado que eso no es así. Tengo un video donde he explicado esto. También tengo un trabajo de investigación que también publiqué a finales del año pasado para que cualquier persona lo consulte en mi blog o vea también en mi canal Fe Bíblica y pueda darse cuenta que el Concilio de Nicea fue completamente dirigido por personas que creen en la unicidad de Dios y que el credo resultante también es un credo unicitario. Eso es un asunto que es bien interesante que ustedes pueden observar. Pero a partir del Edicto de Tesalónica en el 381, se decía que el que no creyera en la piadosa Trinidad no podía ser llamado cristiano católico. Solamente el que creyera en la Trinidad era un cristiano católico. Que los demás que no creyeran en la Trinidad eran dementes y locos, sobre los cuales pesaría la infamia de la herejía y ellos deberían ser perseguidos por el Estado, por el imperio. ¿Sí? El poder del imperio tenía que destruirlos a partir de ese momento. Entonces miren ustedes cómo se impuso la Trinidad. No fue a través de la predicación, no fue a través de hombres devotos, no fue a través de personas predicando y ganando almas, no. Fue matando y asesinando, imponiendo esa doctrina por medio de la violencia. Y así se pudo imponer a lo largo de los siglos. Miren ustedes el cinismo de los historiadores católicos y de los apologistas católicos y de los apologistas trinitarios protestantes y de los historiadores trinitarios protestantes. Miren ustedes el cinismo. Dicen, no hay obras de los monarquianos, de los unicitarios en los primeros siglos. Por lo tanto, ellos no existían. Pero lo que no le dicen a la gente es que ellos se dedicaron a perseguirlos, se dedicaron a utilizar la violencia para silenciarlos, a utilizar la intimidación, que destruyeron sus obras. Eso no lo dicen, ¿sí? Entonces hay una manipulación histórica. Y aparte de eso son capaces de destruir y dañar la imagen de ellos, llamándolos con todo tipo de adjetivos horripilantes para destruirles la imagen, para mancharles el nombre. Pero gracias a Dios nosotros hemos podido descubrir aquí los escritos de Prisciliano de Ávila para reivindicar su imagen, como la gente debe conocerlo. Entonces, mi trabajo de investigación es obras de Prisciliano, las obras de Prisciliano que han sido descubiertas y vamos a mirar que ustedes pueden ver aquí el contenido de lo que tiene ese trabajo de investigación. La primera parte tiene que ver con una introducción, luego un recuento histórico sobre Prisciliano, que es lo que ya hemos mencionado. No podemos ahondar en detalle, como les decimos, ustedes pueden llegar a ese trabajo investigativo y leerlo. Vamos a ver cómo Prisciliano creyó en el monarquianismo o la unicidad y vamos a ver también la defensa de Prisciliano contra las acusaciones de herejía y al final se presenta una selección de cánones, un resumen de los 11 tratados y un resumen sobre la Trinidad de la Fe Católica para que la persona que quiera conocer de qué hablan esas obras, de qué se tratan esas obras, pues entonces pueda ir a ellas y ver esos resúmenes para que se puedan enterar. He visto que una buena forma de acercar a las personas a una obra es presentando un resumen, porque eso puede despertar el interés de la persona, ya conoce de qué se trata el asunto, de qué se trata la obra, y luego va a profundizar y a leer el contenido de una manera más amplia. Entonces vamos a entrar a mirar cómo Prisciliano expuso el monarquianismo, la unicidad, ¿sí? Ha habido una gran
Ha habido un gran mito que se ha repetido una y otra vez, y es lamentable que en un mundo lleno de información, como usted lo estaba diciendo, ¿sí?, haya una generación idiota, como usted estaba diciendo también. Gente que se dedicó a repetir y repetir y repetir idioteces, a repetir y repetir lo que escucharon por tradición, y repiten tonterías, y dicen tonterías una y otra vez, en lugar de ir a las fuentes y enterarse, ¿sí? Y no importa que uno les dé la información, que uno les presente la información, que uno se las ponga en las manos, no la quieren leer, no la quieren estudiar. Ellos simplemente aprendieron que la unicidad de Dios empezó en 1913 y entonces que antes no hubo gente que creía en la unicidad de Dios, y siguen repitiendo la misma idiotez una y otra vez. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos muestra que la iglesia nunca iba a acabarse, que las puertas del infierno nunca iban a prevalecer contra ella. Y nosotros vemos entonces en Prisciliano a un hombre exponiendo la unicidad, y lo hemos dicho en conversaciones incluso con el mismo hermano Saudi, cómo expone la unicidad de una forma tan natural, tan práctica, y de una forma así, de la misma manera en que nosotros también las ponemos el día de hoy. Es que escuchar hablar a Prisciliano es como escuchar a cualquier maestro de la unicidad bien preparado el día de hoy, ¿cierto? Escuchar como a cualquier maestro que esté bien instruido. Y entonces Prisciliano expone de una manera brillante la unicidad de Dios, de una manera muy linda. Y se dice que Prisciliano escribió numerosos opúsculos, y solamente tenemos aquí unos tratados. Imagínense qué tal que tuviéramos acceso a toda la información que él escribió. Miremos aquí qué decía Prisciliano sobre la unicidad. Vamos a mirar rápidamente. ¿Qué decía Prisciliano sobre la unicidad de Dios? Decía que Dios es llamado el Padre por ser el que dio origen a todas las cosas. ¿Sí? Él no estaba diciendo que Dios es llamado el Padre porque hay una primera persona divina llamada el Padre. Él no dijo eso. ¿Sí? Sino que él iba a la Biblia y hablaba bíblicamente, y eso realmente es lo que nosotros vemos por la Escritura. Cuando nosotros queremos saber por qué a Dios se le llama el Padre, pues nos damos cuenta, según la Biblia, que los profetas y los apóstoles hablaron de Dios llamándolo el Padre, porque reconocían que Él es el autor, el origen, el creador de todas las cosas, y por lo tanto es el Padre. Lo mismo dijo Prisciliano. Él dijo así, por ejemplo, en los 11 tratados 75.1 dijo, si se busca el principio, se llama Padre. ¿Sí? Y también sobre la Trinidad de la Fe Católica, en el párrafo 41 dice, al único Dios, Padre de todo nuestro origen. ¿Sí? ¿Por qué le llama Padre? Porque Dios ha creado, porque Dios ha originado. Y entonces por eso le llama Padre. También en 36.14 de los 11 tratados dice, creyendo en un solo Dios Padre omnipresente. ¿Sí? Y luego también dice en 103.3 de los 11 tratados, dice, Padre Santo, Dios omnipotente. ¿Quién era para Prisciliano el Padre? Era el Dios omnipotente, no ninguna primera persona. Entonces, tal como nosotros hemos expuesto la unicidad de Dios, Dios es llamado el Padre porque Él es el originador de todas las cosas. ¿Sí? Eso entonces así lo expuso Prisciliano. Miremos otras cosas más como Prisciliano expone la unicidad. Prisciliano habló del Logos o la palabra de Dios como Dios mismo hablando y revelándose. Por eso dijo que la palabra era Dios. ¿Sí? Uno de los textos que ha traído problemas, dificultades al mundo religioso es Juan 1.1. No porque Juan 1.1 sea complicado, sino porque el hombre, en su afán de buscar una doctrina herética como la Trinidad, entonces se tiene que inventar cosas y torcer los pasajes bíblicos. Pero el pasaje de Juan 1.1 está hablando de Dios y su palabra. De eso es que está hablando. Ahora, la palabra de Dios no es alguien diferente a Dios. La palabra de Dios es Dios mismo hablando y Dios mismo revelándose. ¿Sí? Entonces, por eso es que Juan dice, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios. En el principio estaba el plan de revelación de Dios al hombre. Lo que Él quería darle a conocer al hombre. ¿Cierto? Por eso estaba la palabra. Cuando nosotros predicamos y cuando nosotros enseñamos, ¿qué enseñamos? Pues la palabra de Dios. ¿Cierto? Y esa ya estaba dentro del plan eterno de Dios desde el principio. Y la palabra era con Dios, pues porque era su propia palabra. ¿Sí? La palabra que está conmigo no es nadie diferente a mí. ¿Sí? La palabra que está con Dios no es nadie diferente a Dios, es su propia palabra, su propia intención, lo que Él quiere realizar. ¿Sí? Y la palabra era Dios porque dentro del plan de Dios estaba que Él mismo iba a ser manifestado en carne. Y en este mismo sentido habló Prisciliano.
Prisciliano dijo en Sobre la Trinidad de la Fe Católica, en el párrafo 3, dice: el propio nombre de palabra se refiere al mismo autor que es enviado, que es su mensaje, que es su imagen preferida, que es su voluntad realizada. Incluso Prisciliano dice: no se puede dividir o separar a un individuo de su palabra. Eso no puede ser posible. ¿Sí? No hay ninguna manera de hacerlo. Ahora, Prisciliano también dijo que cuando llegó la plenitud del tiempo, la palabra, que es Dios en su revelación, porque la palabra no es nadie diferente sino Dios mismo en su revelación, se hizo carne. Y así el Hijo es Dios mismo expresado o revelado como un hombre perfecto. ¿Sí? Entonces, él escribió lo siguiente. Dice Prisciliano: con razón, pues, el intelecto es el Padre y la palabra es el Hijo. Mire usted lo que está diciendo. ¿Sí? No se puede separar tampoco ni siquiera al Hijo del Padre como si fueran dos individuos, porque si el Hijo es la palabra hecha carne y la palabra es la expresión misma del individuo, entonces el Hijo no puede ser un individuo diferente, un individuo divino diferente al Padre, sino que el Hijo es la palabra, la expresión, la imagen deseada del Padre, la imagen que el Padre quiso dar a conocer al hombre. ¿La imagen de quién? De él mismo. Por eso el intelecto es el Padre, el que pensó las cosas primero, y la palabra es el Hijo, es decir, la imagen deseada de él en medio de la humanidad. ¿Sí? Entonces dice: y el intelecto es el Padre y la palabra es el Hijo, y uno mismo es el intelecto que solo puede ser conocido mediante una palabra, y la palabra que solo podemos hablar bajo el imperio del sentido. Así el Padre es conocido en el Hijo. Entonces la voluntad del Hijo es el Padre. Mire usted. ¿Sí? ¿Cómo expone esto? Lo expone de una manera brillante, de una manera admirable. El Padre quiso transmitir un conocimiento de sí mismo a los hombres, una imagen deseada. La pensó. Entonces el Padre es el intelecto. Ahora, la imagen entonces expresada, vista por los hombres, es el Hijo, la palabra hecha carne. Por lo tanto, el Hijo es la voluntad misma del Padre, la voluntad expresada del Padre. Y de esa manera, entonces, Prisciliano, vemos nosotros acá, no hace ninguna distinción entre el Padre y el Hijo en cuanto a su divinidad, porque en cuanto a su divinidad está mostrando que es el mismo individuo, ¿cierto? El mismo individuo que, como el Padre, es el que piensa todo el plan, pero como Hijo está ejecutando su plan, dándolo a conocer a la humanidad. Miren también lo que dice Prisciliano, aquí más, siguiendo en este mismo orden de ideas y exponiendo la unicidad. Dice: pues bien, nuestro Dios, al asumir la carne, mire usted, ¿quién asumió la carne para Prisciliano? Dios, el único Dios. Al asumir la carne, adjudicándose la condición de Dios y de hombre, y eso también es muy hermoso acá, se ve claramente la unicidad de Dios. Cuando Dios se manifestó en carne, Dios asumió la condición de Dios y de hombre. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, Dios logró que el invisible se dejara ver, que el que no nace, naciera. ¿Sí? Dios, que es invisible, el Padre, que es invisible, al manifestarse en carne como el Hijo, se dejó ver. Al manifestarse en carne, el que no nacía como el Padre, en esa condición de Padre, ahora como Hijo, nacía. El Dios que es incomprensible fue aprendido de alguna manera por medio del Hijo. Por eso leemos que se dice que el Hijo es la imagen del Dios invisible. No se dice, mire usted, Prisciliano no está diciendo el Hijo es la imagen de una segunda persona divina. No, él está diciendo el Hijo es la imagen del Dios invisible. Y está citando la Biblia, Colosenses 1:15. ¿Sí ven? Cristo, hombre, fue llamado por el apóstol Dios y Señor. Dice él, y no nació en la divinidad, sino de la semilla de David y de una mujer. Mire usted esa declaración tan poderosa. Porque, por ejemplo, el trinitarismo está diciendo que Dios fue engendrado o que el Hijo de Dios fue engendrado eternamente, que el Dios Hijo fue engendrado eternamente. Y entonces uno les pregunta, ¿y cómo es eso de un engendramiento eterno si la palabra engendrar y la palabra eternidad son mutuamente excluyentes? No, es que es algo incomprensible, no se puede entender, no pregunte, que es un misterio. Solamente crea lo que le estoy diciendo, crea esta locura que le digo, ¿cierto? Crea este sinsentido que yo le digo y no pregunte, porque es un misterio incomprensible. No, la Biblia no habla de ese misterio incomprensible del engendramiento eterno. Y Prisciliano mismo lo condenaba. Dice, no nació en la divinidad. El Hijo no nació
¿cierto?, en la divinidad, sino nació de la semilla de David y de una mujer, porque cuando estamos hablando del Hijo, estamos hablando de Dios manifestado en carne. Muy bien. Mire también otra forma en que sigue él hablando acerca de este misterio del Padre y del Hijo, del que habla la Escritura, y que está de acuerdo con la unicidad de Dios. Dice, así tú, Dios, eres hallado invisible en el Padre y visible en el Hijo. Eso lo dicen los 11 tratados 103:15. ¿Sí ven? Eres hallado invisible en el Padre, porque como Padre no se le puede ver, pero en la forma del Hijo es una forma visible en la cual nosotros podemos verle, ¿cierto? Y por eso el que no recibe al Hijo no recibe al Padre que lo envió, dice Prisciliano. Y todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. Mire usted que nosotros continuamente hemos sido atacados por trinitarios ignorantes de nuestra doctrina, que cuando uno los escucha hablar diciendo que nosotros no creemos en el Padre, que negamos el Padre, o que nosotros negamos el Hijo, uno dice simplemente, váyase a estudiar porque usted no sabe nada. Prepárese primero para luego tratar de venir a refutarnos porque usted no entiende nada, ¿cierto? Cualquier creyente en la unicidad de Dios sabe por qué a Dios se le llama el Padre, sabe por qué a Dios se le llama el Hijo, sabe por qué a Dios se le llama el Espíritu, sabe por qué a Dios se le llama el Todopoderoso, sabe por qué a Dios se le da cada uno de los nombres y títulos que Él tiene. Pero venir a decir que nosotros negamos el Padre, eso es una completa mentira, ¿cierto? Es una completa mentira. Entonces, aquí Prisciliano está hablando con una naturalidad sobre el Padre y el Hijo. Y él dice, como se trata del mismo individuo que se expresó, que se mostró, que se dio a conocer de una manera visible para que el hombre pudiera venir a Dios, por lo tanto, entonces el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que no recibe al Hijo no recibe al Padre que lo envió. Y dice también Prisciliano, el profeta muestra, mire usted, muestra a la misma persona del Señor, dice Prisciliano. ¿Sí? O sea que para él hay una sola persona divina, no dos, no tres. El profeta muestra a la misma persona del Señor como Padre y el mismo Hijo. Lo dicen sobre la Trinidad de la fe católica en el párrafo 1. El Padre y el Hijo son un solo Dios. Lo dicen sobre la Trinidad de la fe católica, párrafo 9. Por lo tanto, habiendo sido creído en el Padre y reconocido en el Hijo, Dios se declaró uno. ¿Sí ven? Uno. Siendo a la vez conocido y creído. Porque a través de la manifestación como Padre y su manifestación como visible como el Hijo, Dios se ha dado a conocer como un único y verdadero Dios. ¿Qué dijo Prisciliano acerca del Espíritu Santo? Prisciliano dijo que el Espíritu Santo es el ser o la vida del único Dios, Padre e Hijo. Ya Prisciliano ha mostrado que el Padre y el Hijo son el único Dios. Pero ahora también él muestra que el Espíritu Santo es el ser o la vida del único Dios. Esa es la verdad. Porque la Biblia dice que Dios es Espíritu, Juan 4:24. Ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina y distinta. Que sea un individuo que hace parte de la divinidad junto con otros dos. Eso no lo dice la Biblia, eso es una doctrina tardía. Pero Prisciliano, ajustado a la Biblia, hablaba conforme a la palabra de Dios y dijo la verdad. El Espíritu Santo es la vida misma del único Dios. Es el ser mismo del único Dios. Por lo tanto, el Padre y el Hijo son un solo Dios, pues ninguno de los dos sería Dios si no tuviera la vida eterna, y no hay otra vida eterna que la de Dios. ¿Cierto? Dice sobre la Trinidad de la fe católica, párrafo 9. Y así como debemos entender que el Padre y el Hijo son un solo Dios, también debemos entender que el Espíritu del Padre y del Hijo son un solo Espíritu, porque escrito está, todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Cuántos espíritus? ¿Hay 3 espíritus divinos? No. ¿Una tercera persona divina? No. La hace uno solo y el mismo Espíritu, que es el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y aclara Prisciliano, decir uno y el mismo sería una declaración superflua a menos que no existieran tanto el Padre como el Hijo. Porque Prisciliano nos está mostrando que el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo son el mismo y único Espíritu Santo, porque solamente hay un Dios que tiene solamente un ser, que tiene solamente la vida eterna. Y si el Hijo es Dios, entonces Él tiene que tener, ¿cierto?, la misma esencia, la misma sustancia divina que es el Espíritu de Dios. Eso es lo que está mostrando acá
la palabra del Señor. Por eso se puede hablar del Espíritu del Padre y se puede hablar del Espíritu del Hijo. ¿Sí ven? Y se puede decir que los creyentes estamos llenos de un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Padre, que es el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu Santo, y con todos esos nombres se le puede llamar, y así lo creía Prisciliano. Otra cosa interesante que dice Prisciliano es que el nombre del Señor es Jesús, ¿sí? Tal como lo creemos nosotros, tal como lo enseña la palabra del Señor. Miren la forma en que lo dice, se le dará el nombre de Jesús, pues Él es quien salvará a todo el pueblo. Fíjese usted cada declaración de Prisciliano, cómo la va acompañando de versículos bíblicos, cómo conocía de bien la palabra de Dios, cómo respalda todo lo que él dice con la escritura. No habla por hablar, él habla con el conocimiento, con la autoridad, con lo que la palabra de Dios enseña, ¿cierto? Y entonces dice, Él es quien salvará a su pueblo, Mateo 1:21. Cuando Dios vino en carne, lo puso de manifiesto con el nombre al ser llamado Jesús. El nombre de Dios es ¿cuál? Jesús, el nombre Salvador. Y dice también, nosotros sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo que el de Cristo Jesús, dado a los hombres, en quien procede que seamos salvos. ¿Sí ven? ¿Cómo está hablando Prisciliano? Pura Biblia. Nada de filosofía, nada de historias raras ahí, nada de invenciones y cosas por ahí escondidas. No, pura palabra de Dios. Estás poniendo lo que la doctrina bíblica enseña, porque como la unicidad de la doctrina bíblica, él simplemente las pone de una manera natural, de una manera brillante. Amén. También dice él, por lo tanto, Cristo Dios, y este texto sí que es bueno, porque está hablando del bautismo, dice, por lo tanto, ya él dio a conocer el nombre de Jesús, por lo tanto, Cristo Dios mostró el bautismo de remisión en su nombre, predestinado en la profecía. El nombre ya estaba predestinado en la profecía. ¿Se acuerdan de ese texto que dice por ahí, mi pueblo sabrá mi nombre? Ese nombre ya estaba predestinado en la profecía desde el principio del mundo a sus elegidos. Y dice, bautizando como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, no dicen los nombres como si fueran muchos, sino en uno solo, pues Cristo es todo y en todos. Dios único, venerable en su triple potestad. ¿Sí? Está hablando de la triple potestad porque él está hablando de que Dios se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu, y habla de esto como una triple potestad, no como tres personas divinas y distintas, nada de ese tipo de asuntos. ¿Sí? ¿Por qué Prisciliano se refiere aquí al bautismo en el nombre de Jesús? Porque ya había comenzado a ser un problema esa aparición de un supuesto bautismo trinitario, ¿cierto? Entonces él explica esta verdad de esta forma tan hermosa como la palabra de Dios lo está enseñando. Ahora vamos a entrar a otro punto también bien interesante, bien importante, porque esto nos va a servir para reivindicar la imagen de Prisciliano. Ya hemos visto cómo lo estamos reivindicando, un hombre que creía solo la palabra de Dios, que solo cita Biblia, Amén. Que solo habla conforme a la palabra de verdad, que no está citando por ahí filósofos como lo hicieron los tres capadocios que inventaron la Trinidad, Basilio y los dos Gregorios, ¿cierto? No está hablando como ese Atanasio que también citaba filósofos por cantidades. No, este hombre cita pura Biblia. Prisciliano es un hombre que solo cita la palabra de Dios. Basó toda su teología sobre lo que la Escritura enseña. Y ahora él se defiende contra el gnosticismo porque le dijeron que él era gnóstico. Entonces él dijo, no, yo no soy gnóstico. Y les voy a demostrar que no soy gnóstico. Es más, les voy a mostrar con la Biblia cómo es que se refuta el gnosticismo. ¿Sí? ¿El gnosticismo qué era? ¿El gnosticismo o qué es el gnosticismo? Más bien porque el gnosticismo realmente no se ha acabado. El gnosticismo todavía hay gente que lo cree. ¿Qué es el gnosticismo? Es una doctrina que habla de un dualismo entre lo bueno, que es el espíritu, según ellos. No puede haber nada bueno si no es espiritual. Y lo malo, que es lo material. Todo lo material para el gnosticismo es malo. ¿Sí? Entonces, fíjese usted. ¿Cómo se le va a decir a un monarquiano, a un unicitario que es gnóstico, si los monarquianos, los unicitarios, lo primero que hacen es destruir el gnosticismo? Porque el gnosticismo creía que la deidad suprema, una deidad abstracta a la que llamaban el Padre, ¿sí? De ella emanó todo lo que hay, los seres espirituales y también la materia, dicen ellos. Comenzaron a salir así como en sucesivas emanaciones. Y entonces, como lo malo es la materia, el Dios espiritual, el Dios supremo jamás se iba a contaminar con la materia, jamás iba a participar con la materia.
Por lo tanto, la predicación cristiana que decía que Dios fue manifestado en carne era algo que no podían aceptar los gnósticos. ¿Sí ven? Aborrecían esa enseñanza. Y entonces, Prisciliano, como era un unicitario, ya lo hemos mostrado, dice que Dios mismo vino en carne, que Dios se manifestó en carne, que Él apareció en carne. Pues esa declaración de Prisciliano destruye el gnosticismo. ¿Sí ven? Pero miren aquí lo que está diciendo Prisciliano, y me gusta mucho esta parte aquí, 55.5 de los 11 tratados. Dice: yo afirmo sin temor lo que odia el diablo. Mire usted, y está refutando el gnosticismo. Dice: todo hombre, y aquí se estaba refiriendo a los profetas cuando dice todo hombre, es decir, los que escribieron la palabra de Dios, dice: todos ellos supieron que Dios iba a venir en la carne a fin de que diera fe de su naturaleza divina. O sea, Dios iba a presentar en la carne para dar fe de la naturaleza divina que es invisible. ¿Sí? Dios iba a aparecer como un varón perfecto para dar a conocer la naturaleza divina que no se puede ver. Mire usted. Y entonces él dice: yo afirmo sin temor lo que odia el diablo. ¿Sí? El apóstol Juan también llamó al gnosticismo una doctrina anticristo, los que niegan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Sí ven? Entonces aquí mismo él está diciendo: yo afirmo sin temor lo que niega el diablo. Llamar a un monarquiano gnóstico es una cosa completamente, es no entender la unicidad, ¿cierto? Inclusive hemos visto que ahí en los tratados, en los libros que han sido traducidos, en esos pies de página de José Miguel Crespo, es que se llama el hombre, ¿cierto? Manuel. José Manuel Crespo. Hay unos pies de página donde él dice o trata de justificar que Prisciliano es un gnóstico. No, no podría serlo, porque es que de entrada alguien que esté hablando que Dios se manifestó en carne no puede ser llamado un gnóstico. No puede ser. Simple. ¿Sí? Entonces eso destruye por completo el gnosticismo. Ahora, contra la idea gnóstica de que el mundo físico no fue creado por el Dios supremo, porque también los gnósticos, dentro de sus diferentes variantes, dijeron que el mundo físico no podía ser creado por el Dios supremo, porque no se les olvide, el Dios supremo no puede juntarse con la materia. Por lo tanto, ¿cómo iba a crear el mundo material si eso sería contaminarse? No, ese era un trabajo que tenía que encargarle a un sujeto de menor categoría, que fuera divino, pero de menor rango, ¿cierto? Y entonces, hoy en día también nosotros escuchamos ese tipo de ideas dentro del trinitarismo que dicen que fue que Dios no creó, sino que le encargó a un Dios Hijo, porque tenía que ser otro el que creara, no el Dios Padre. Y lo mismo dicen en los arrianos, como los testigos de Jehová, que tuvo que haber habido un obrero maestro, no Dios el Padre, porque Dios el Padre no podía hacer la creación, porque eso era contaminarse y Dios no lo podía hacer. Pero contra esa idea gnóstica de que el mundo físico no fue creado por el Dios Supremo, sino por un Dios menor al que ellos llamaban el demiurgo, Prisciliano dijo así: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Vea, otra vez vuelve a citar Biblia. ¿Sí ven? Biblia nomás. Y dice: sabed que Dios creó todo lo que ha sido creado y que luego de ensambladas entre sí los elementos extendió la naturaleza. ¿Quién? Dios. ¿Sí ven? Dios está diciendo Prisciliano. Ahora, también el gnosticismo decía que el verdadero yo en el ser humano no incluye el cuerpo. El verdadero yo es un espíritu encerrado en esta cárcel de materia, porque el cuerpo, según el gnosticismo, es solamente como una prisión de la cual el hombre se tiene que liberar por medio de un conocimiento místico llamado la gnosis, ¿cierto? Pero la salvación, según el gnosticismo, consiste en liberar el espíritu de la materia para poder volver al todo de donde salió, ¿sí? Mientras tanto, contra esa idea gnóstica, Prisciliano dijo que el verdadero yo del ser humano incluye nuestro cuerpo. Y es más, dice que nuestro cuerpo va a ser glorificado. ¿Cómo lo dice? Mire, aquí lo podemos leer. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y con limo recogido del habitáculo terreno, mire que está hablando de algo físico, de un componente físico, y se está refiriendo a Génesis 2:7, dio vida a nuestro cuerpo. ¿Quién tomó esa arcilla, ese limo? Dice que fue Dios, el Dios que según el gnosticismo no podía tocar la materia, pero aquí está diciendo él que Dios tocó la materia, ¿cierto? Dio vida a nuestro cuerpo, para que una vez colocado el hombre como Señor de todas las criaturas, poner su sábado, esto es su descanso en el hombre, y glorificado en su cuerpo, mire usted, o sea que Prisciliano creía en la glorificación del cuerpo, ¿sí? Eso no lo creían los gnósticos. Dice, llegar a ser templo del Señor, a fin de que una vez que el mundo sea sábado, reposo en todas las cosas,
ofreciera el descanso que había prometido en sí mismo a Dios. Mire entonces usted cómo presenta el cuerpo nuestro como algo creado por Dios, como algo que va a ser glorificado y como algo que es templo del Espíritu Santo. ¿Eso es gnosticismo? No, eso no puede ser gnosticismo. Eso destruye el gnosticismo por completo. ¿Sí ven? Entonces, también hay que tener cuidado con los pies de páginas cuando uno lo lee, porque a veces la gente está siguiendo las ideas de que Prisciliano era un gnóstico, entonces tratan de justificar a ver dónde es que está el gnosticismo supuestamente en Prisciliano, pero no lo hay. No hay ningún gnosticismo en Prisciliano. Así es. La idea gnóstica, mire usted, a Prisciliano se le acusó de dos cosas completamente contradictorias. O sea que mire usted hasta dónde llegó el afán de acusarle. ¿Sí? No importaba sino acusarlo, no importaba nada más. Por un lado le decían que él era completamente rígido, que él era como una seta, ¿cierto? Una moral supremamente rígida, pero por otro lado se le decía que él era un lujurioso, alguien que daba o hacía ritos donde la gente se daba al libertinaje. ¿Cómo era posible que se llame por un lado asceta y que por el otro lado se le diga que hace ese tipo de ritos? No tiene sentido, ¿sí ven? Es decir, tocaba acusarlo de cualquier cosa e inclusive no importaba que hubieran contradicciones entre las doctrinas de las que se le acusaba. Y así los gnósticos habían caído en dos escuelas distintas. Unos gnósticos decían que no importaba lo que se hiciera con la carne, como la carne no es el verdadero yo, entonces eso no va a contaminar el espíritu. Entonces viva una vida de libertinaje, viva una vida de práctica de rituales lujuriosos y todo lo demás, y no pasa nada. Ante esa doctrina, Prisciliano dice así: otros afirman que Dios no creó nada en lo que es visible y deleitándose en sus concupiscencias corporales, piensan que no saben lo que hacen y que lo que pecan con sus cuerpos no queda bajo el amparo del plan divino. ¿Sí? Ahí él estaba criticando esa herejía gnóstica que dice que lo que usted haga con el cuerpo no importa, no pasa nada, que porque usted tiene simplemente la libertad de pecar porque es que eso es el cuerpo, que no es usted, no es el verdadero yo, que su espíritu está por dentro y eso es otra cosa diferente, que lo importante es que usted tenga el conocimiento, la gnosis, y no importa cómo viva, usted se va a liberar. Prisciliano no creía en eso. Ahora, contra la otra corriente gnóstica que hablaba del rigorismo, de una vida ascética, entonces se ha criticado y se ha dicho que Prisciliano era una asceta. Eso también lo he oído en varios videos y artículos que aparecen por ahí por internet, sin ningún rigor científico, sin ningún rigor académico, sino que van diciendo palabras sueltas y entonces dicen que Prisciliano era, por ejemplo, alguien que era un ermitaño, que se alejó a los bosques, que vivía de la caridad. No, si Prisciliano era un hombre riquísimo, ¿cómo iba a vivir de la caridad un hombre que era riquísimo, que tenía grandes bienes? Lo que pasa es que se dice que él era un hombre muy austero, que se dio cuenta que no debía concentrar su afán en las riquezas, sino que debía entregar su vida al Señor y más bien utilizó sus riquezas para el engrandecimiento del reino de Dios. Pero no era un limosnero. Cuando hablan de Prisciliano, entonces se están imaginando como si fuera Buda por allá, en el oriente, ¿cierto? Que era un zarrapastroso que estaba pidiendo limosna y eso. No, nada de eso, nada de eso. Prisciliano sí practicaba el ascetismo, pero no promovió un ascetismo antibíblico, como el que han practicado muchos gnósticos y que vemos todavía en el catolicismo romano, porque el catolicismo romano sí está contaminado con gnosticismo. Fíjese usted, los que lo acusaban sí tenían contaminación con gnosticismo, mientras que Prisciliano no. Porque nosotros, Prisciliano, vemos que él nunca dijo que tocaba herir al cuerpo para lograr su sometimiento. Por ejemplo, dándole golpes, por ejemplo, sajándolo, por ejemplo, aguantando frío o calor extremo, como vimos o como nosotros podemos encontrar en los monjes católicos romanos de la Edad Media, que se sajaban, que se pegaban, que se golpeaban, ¿cierto? Que se ponían ropas ásperas, que dormían sobre superficies muy duras. Prisciliano nunca dijo que teníamos que ser vegetarianos, que teníamos que convertirnos en ermitaños, que teníamos que encerrarnos por allá lejos de la sociedad, en un convento lejos de la sociedad. Jamás dijo eso, ¿sí? Pero hay gente que ha difamado la imagen de Prisciliano y eso nosotros no lo vemos en sus escritos. Más bien Prisciliano sí habló de prácticas espirituales que están avaladas por la Biblia, por medio de las cuales se busca la comunión con Dios y el control de los malos pensamientos, tales como la oración, como la lectura de la palabra,
como la vigilia, como el ayuno y como la meditación en lo bueno. Entonces había gente que veía que Prisciliano ayunaba, que Prisciliano oraba, que Prisciliano hacía vigilia, que Prisciliano dedicaba varios días al ayuno y a la oración, y entonces ya ellos comenzaron a decir y a difamarle diciendo que él era un gnóstico, pero él nunca estaba hablando de ese tipo de ascetismo que no aparece en la palabra de Dios, sino de prácticas espirituales, ¿sí? Para acercarnos a Dios. Inclusive, cuando Prisciliano utilizó la expresión carne, la utilizó en el mismo sentido que la utiliza el apóstol Pablo. Porque por ahí hay personas también diciendo que Prisciliano menospreciaba la carne, que Prisciliano menospreciaba el cuerpo humano y que decía que el cuerpo humano era el origen de todo mal. No, en las obras de Prisciliano no se puede encontrar eso. Lo único que nosotros podemos encontrar es que él está completamente asociado a la doctrina que el apóstol Pablo enseñó cuando dijo que en nuestros miembros, es decir, en nuestro cuerpo, hay una lucha, ¿cierto?, que nos incita hacia el mal y que nosotros tenemos que ponerle control a eso a través de nuestra comunión con Dios y una vida en el Espíritu Santo. Porque Prisciliano era un cristiano que hablaba de que la vida cristiana se tenía que tomar en serio. A mucha gente durante mucho tiempo, incluso hoy en día han proliferado muchas iglesias que piensan que cuando se habla de que el cristianismo hay que tomarlo en serio y que hay que tomar cada día nuestra cruz y seguir a Cristo, que eso no es el evangelio, que el evangelio es una vida chévere, una vida muy feliz. Fui liberado por el Señor y entonces aquí tengo mis traguitos y me los voy a tomar. Y así sucesivamente, ¿cierto? Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. No, enseña que nosotros debemos tomar en serio nuestra vida cristiana. Amén. Entonces Prisciliano dijo, miren ustedes, este es el ascetismo de que él está hablando. El ascetismo verdadero de Prisciliano es este: entrad por la puerta estrecha, porque os digo que muchos buscan entrar y no podrán. ¿Palabras de quién? Del propio Cristo. O sea que si quieren acusar de un asceta gnóstico a alguien, entonces tienen que acusar a Jesús, que es al que está citando Prisciliano. ¿Sí? Prisciliano también dijo, toda amistad del mundo es enemiga de Dios, citando a Santiago 4:4. Entendemos que cuando se busca el deseo de las cosas presentes, no se obtiene la promesa de la vida futura. Y mire también lo que dice, esta carne es modulación del deseo, propensa al pecado. ¿Es mentira eso o es verdad? No, eso es verdad. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Si nosotros no le ponemos control a nuestras bajas pasiones, ¿sí? Pues nosotros vamos a ir a la tentación y luego vamos a caer en tentación y vamos a cometer el pecado. Eso es verdad. ¿Sí? A través de esta carne, el enemigo que nos expugna introduce sus artimañas, dice Prisciliano. Pero él no está diciendo que el cuerpo es corrompido, que el cuerpo es malo, que el cuerpo es el origen de todo mal. No, él no está diciendo eso. Él incluso ya había dicho que el cuerpo había sido creado por nuestro Dios. También fue acusado de maniqueo, que el maniqueísmo es una especie de gnosticismo. ¿Sí? El maniqueísmo fue desarrollado por un profeta Manes, un persa, ¿sí? Por el siglo III, y contra ese maniqueísmo del cual se acusó, Prisciliano escribió. ¿Sabe por qué se le acusó de maniqueo? ¿Por qué? Porque los maniqueos hablaban de una moral muy rígida. Ellos decían que usted tiene que dormir en superficies duras, que tiene que herir el cuerpo, que tiene que zanjarlo, que tiene que maltratarlo, que tiene que aporrearlo. Y como Prisciliano hablaba de que toca renunciar a todas esas prácticas del mundo, entonces ellos dijeron que Prisciliano era maniqueo. Simplemente ellos iban inventando cualquier cantidad de cosas para acusarlo. Eso era todo. ¿Sí? Pero Prisciliano dijo, sea anatema quien no condene a Manes y sus obras y sus doctrinas y sus costumbres, en especial sus desvergüenzas. ¿Sí ven? ¿Cómo van a decir que Prisciliano era un maniqueo si él estaba condenando esa doctrina y la llama una doctrina desvergonzada? Dice, aparte de lo que creyeron con sus equivocadas mentes, afirmando que el sol y la luna son dioses que rigen todo el orbe, aunque está escrito que hay más luminoso que el sol y este se apagará. ¿Sí ven? Él sabía que el único Dios es el creador de los astros y que los astros no son Dios, como lo decían los maniqueos. También dijo, otros como los maniqueos y como ya vimos con los gnósticos en general, afirman que Dios no creó nada en lo que es visible y deleitándose en sus concupiscencias corporales,
atribuyendo al diablo la creación de su cuerpo, ¿sí? Porque decían como la materia es mala, entonces esta la creó fue un Dios diferente al Dios supremo, el que creó el cuerpo fue un diablo, ¿sí? Entonces el espíritu humano fue creado por el Dios supremo y el cuerpo fue creado por el diablo. Entonces él está atacando aquí esa doctrina. Dice, no, el cuerpo no fue creado por el diablo. Atribuyendo al diablo la creación de su cuerpo, piensan que no saben lo que hacen y que lo que pecan con sus cuerpos no queda bajo el amparo del plan divino. Porque los maniqueos pensaban que si ellos pecaban, eso no pasaba nada, ¿sí? O sea, por un lado practicaban una moral rígida, pero si de pronto tuvieron un desliz, eso no pasaba nada, porque es que eso no era parte del espíritu liberado y además el cuerpo fue creado por un demonio, ¿sí? Y aquí Prisciliano está atacando esa doctrina falsa del maniqueísmo. Contra la idolatría en general, que incluye la brujería. A ver, ¿qué dijo Prisciliano sobre eso? ¿Será que él era un brujo? Él decía, no, es que hay poder en la naturaleza para nosotros poder sacar situaciones místicas y lograr un contacto con los espíritus y todo lo demás. No, él no dijo eso. Él habló bíblicamente. Fíjense cómo en cada oportunidad Prisciliano habla pura Biblia. Y él dice, empero nosotros, instruidos en las palabras de las divinas escrituras, aunque sabemos que el ídolo nada es en este mundo, sino que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. Y fíjense que ahí está citando 1 Corintios 8:4 y 1 Corintios 10 del 19 al 20. Dice, nosotros nos esforzamos que todo lo sustente la enseñanza de Cristo Dios. ¿Sí ven? Para Prisciliano no había ningún otro Dios sino Cristo. Por lo tanto, amén, entonces no puede decirse que él era un idólatra. Pues no hay ninguna comunión entre la mesa de Dios y la mesa de los demonios. Y vuelve a citar aquí 1 Corintios 10:21. Entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. 2 Corintios 6:14 al 15. Cada palabra de Prisciliano va acompañada de la palabra de Dios. Amén. También dijo lo siguiente, dijo, no debemos participar de la idolatría, que es producto de la caída del hombre, pues Dios es el que controla a los astros, a los elementos y a toda la creación. Eso ustedes lo pueden leer de una manera más amplia en 78.2 de los 11 tratados. Aquí lo estoy diciendo yo de una manera resumida. También dijo en los 11 tratados 13:13, la idolatría es como las fieras que dañan. Por eso el diablo es al que se le llama fiera, mientras que Dios es lo que es Cristo Jesús. ¿Sí ven? Entonces ahí lo estoy diciendo de una manera resumida, pero ustedes lo pueden encontrar de una manera más amplia en 13:13. También en 15:2 dijo él, y yo lo digo aquí de una manera resumida porque si me pongo a citarlo todo se vuelve complicado por el tiempo, pero él dijo, mientras que nosotros hemos visto caer en la idolatría a 1000 de un lado y a 10,000 del otro, aquí está citando el Salmo 97, ¿cierto? Igualmente sabemos que hemos sido liberados de las supersticiones de los ídolos por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Todo el tiempo citando la palabra de Dios, todo el tiempo citando la Biblia. Entonces él demuestra que no era un idólatra, que no era un brujo, que no era un animista, que él no creía en nada de ese tipo de cosas, sino que además él también muestra que conocía muy bien los textos bíblicos que condenaban esas prácticas heréticas. Y finalmente tenemos que decir algo que llama la atención, y es que Prisciliano protestó contra lo que él llamó los viñonitas. Viñonitas es un término que utiliza Prisciliano de una manera particular, ya que no se encuentra en ningún otro autor, o por lo menos no se ha encontrado dentro de los textos descubiertos, no se ha encontrado ese uso en otro autor, sino solamente en Prisciliano. Y Prisciliano lo utilizó para designar a todos aquellos que dividen la sustancia divina del Padre y el Hijo, ignorando que se trata del único Dios revelado en diferentes formas. ¿Sí ven? O sea que aquí Prisciliano está atacando a todos los que no creen en la unicidad de Dios y él los llama viñonitas porque dividen, ¿cierto? Porque parten la sustancia divina del Padre y del Hijo, que es única, porque el Padre y el Hijo son el único Dios. Cualquiera que piense que el Padre y el Hijo tienen una sustancia dividida, entonces no pueden ser parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, él aquí también estaba hablando de una manera fuerte contra los arrianos, de una manera fuerte también contra los mismos trinitarios, que de alguna manera hablan de dos hipóstasis o de tres hipóstasis. Y hipóstasis originalmente significaba la sustancia. Ellos están partiendo la sustancia, ¿cierto? Entonces, amén, aquí Prisciliano estaba hablando acerca de eso.
contra ellos. Y dice, contra este pensamiento Prisciliano expresó, condenamos las necias enseñanzas de los vinionitas, pues al pretender comparar lo divino con lo humano, dividen la sustancia que se encuentra unida en el poder de Dios. ¿Sí? Aquí dice, comparar lo divino con lo humano, porque es que Dios como Padre es el Espíritu omnipresente que lo llena todo. Pero Dios como Hijo es Dios manifestado en carne. Entonces dice, estos vinionitas comparan lo divino con lo humano, es decir, al Padre con el Hijo, y piensan que son dos individuos diferentes. ¿Sí? Y entonces dividen la sustancia que se encuentra unida en el poder de Dios, lo cual no se podía hacer. Entonces, hasta aquí nosotros hemos dado un recuento maravilloso de lo que Prisciliano creía acerca de la unicidad de Dios y de cómo Prisciliano también hizo una defensa ejemplar contra las acusaciones que le estaban haciendo a él de gnóstico, de idólatra, de brujo, de lujurioso, de maniqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otras muchas doctrinas de las cuales se le acusaban que no tratamos aquí en esta presentación, pero que todo eso ustedes lo pueden profundizar yendo a mi obra y leyendo mi obra, donde que está publicada en el blog Fe Bíblica, que como lo hemos dicho, se titula Prisciliano de Ávila, la reivindicación de un monarquiano unicitario a través de sus escritos, selección de cánones, resumen de los 11 tratados y resumen de sobre la Trinidad de la fe católica. Entonces, gracias al Señor, hemos podido presentar esto. Invitamos a los hermanos a que vayan, consulten estas obras en mi blog, están ahí de una manera libre. Ya si usted quiere tener acceso a los 11 tratados y a los cánones, ahí sí de pronto ya le toca buscar y comprar, adquirir esas obras, pero hemos dado ahí en mi trabajo investigativo un resumen de ellas para que ustedes se puedan enterar también de qué se tratan, qué es lo que contienen, qué es lo que dicen estas obras y las puedan consultar. Sobre la Trinidad de la Fe Católica sí la pueden buscar en mi blog, está completa ahí, recientemente publicada, este 2 de enero del año 2024. Adelante, mi hermano Saudi, entonces continuamos con esta presentación. Tiene usted la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, hermano Julio, por tremendo resumen, por tremenda exposición sobre que Prisciliano no tiene absolutamente nada que ver con el gnosticismo, con la idolatría. O sea, en sus escritos lo deja claro. Por favor, los que están escuchando, no se queden con este resumen. Si pueden adquirir las obras de Prisciliano, vayan, léanselas y miren que nosotros aquí no nos estamos inventando nada, ni estamos, ¿verdad? Hermanos, para nada más finalizar este punto, porque queremos entrar a un par de preguntas que tengo. Es que aquí tengo yo el libro de Los cristianismos derrotados de Antonio Piñero, un muy buen libro para los que quieren saber un poco más de los cristianismos en los primeros siglos. Él dice lo siguiente en la página 266, hablando de Prisciliano de Ávila. Dice, al parecer fue difícil para el sínodo condenar a alguien que intentaba vivir un cristianismo auténtico y pobre, a un lector fervoroso de la palabra divina contenida en las escrituras. Mira cómo lo define claro, el historiador Antonio Piñero, un gran historiador agnóstico, lo define Vidal, César Vidal habla muy bien también, dice que no, de todas las acusaciones que le hicieron, Prisciliano no era nada de eso. Así que, hermano, pues pasemos a la sección de preguntas ya para ir finalizando el video. Pero antes de que pasen sus preguntas, quisiera tocar ahí un punto. Miren ustedes acá cómo esto nos enseña algo. Cómo se ha manipulado la historia. Cómo la historia la han escrito los aparentes vencedores, entre comillas, ¿cierto? Los vencedores, porque no han vencido en nada. Lo único que han hecho es apartarse del Señor. No han vivido la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo han manipulado la historia y cómo han destruido y denigrado la imagen de un personaje que cuando nosotros tenemos la posibilidad de leer las obras de él de manera directa, nos damos cuenta que de todo lo que se le acusó era mentira? ¿Sí ven? Entonces nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de leer a estos hombres por nuestros propios medios y no permitir que sean los historiadores católicos romanos que acomodan toda su doctrina y que sean los trinitarios protestantes que le han copiado a los católicos, ¿cierto?
los que nos vengan a enseñar acerca de Prisciliano, por ejemplo, y acerca de otros personajes históricos. Nosotros no podemos permitir eso, porque hemos visto que la historia ha sido manipulada para poder justificar la muerte de un hombre inocente, de un hombre santo, de un hombre de Dios. Entonces tuvieron que decir cualquier cantidad de mentiras y de difamaciones en contra de un hombre santo, en contra de un hombre consagrado a Dios y en contra de las personas que también con él justamente compartían la misma verdad y que la defendían. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son capaces de dañar y de destruir la imagen de alguien y seguirla repitiendo a lo largo de los siglos? Por lo tanto, nosotros no podemos depender de esos historiadores. Y hemos visto cómo sus historiadores católicos han manipulado una y otra vez la historia, cómo esconden pruebas que han venido conociendo, cómo no son capaces de mostrarlas, cómo manipulan aquí y allá, ¿sí? Entonces no podemos estar dependiendo de lo que dice Justo González y no podemos estar dependiendo de lo que dicen otros historiadores católicos. Nosotros mismos tenemos que ir a investigar estos personajes y darnos nosotros a la tarea, al trabajo esforzado que Dios desea que nosotros hagamos para poder entender la historia verdadera de lo que es la iglesia cristiana. Yo no diría que la unicidad es un cristianismo derrotado. Yo diría que es un cristianismo perseguido. Un cristianismo perseguido, que siempre ha sido perseguido porque Jesús lo profetizó así. Dice, no se preocupen cuando los persigan a ustedes, cuando hablen mal de ustedes, cuando difamen de ustedes, cuando les digan brujos, cuando les digan idólatras. Si al padre de familia llamaron Belcebú, y ahí Jesús se identifica como el padre, ¿sí? Si al padre de familia, la gente dice que ¿dónde Jesús dijo que él era el padre? Pues ahí, si al padre de familia, que es él, llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces no se escandalicen cuando digan todo mal contra ustedes mintiendo, porque seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, ¿cierto? Pero gracias a Dios que somos amados por el Señor. Entonces ahora sí, mi hermano Saudi, continuemos con las preguntas que usted quería realizar. Bien, hermano, pues yo aquí tengo varias preguntas. La primera es, sabemos que los contextos pues han ido cambiando, hoy hay mucho énfasis en los derechos humanos, a lo cual yo estoy completamente de acuerdo, a que la persona sea juzgada, pero a respetarle la vida, aunque en algunos lugares hay pena de muerte. Pero antes era más complicada la cosa. Antes, por muy poco, a la cruz, a la ejecución, a la quema, o sea, sabemos, ¿no? Entonces, yo quiero hacer una pregunta, hermano Julio, le quiero hacer esta pregunta. ¿Es correcto que otros cristianos en cualquier contexto de la historia le quiten la vida a otros cristianos? Bueno, es que como los cristianos se basan en la palabra de Dios, el verdadero cristianismo se basa en la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que ir a lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Vayan, prediquen y hagan discípulos en todas las naciones. Enseñen la palabra de Dios, ¿sí? Sean abnegados, sean sufridos. Enseñen la palabra de Dios a las multitudes, pero nunca dice, cuando ustedes lleguen y pongan el cristianismo y si la gente no quiere, mátenlos. Eso se lee en el Corán, ¿cierto? En el Corán sí dice, vayan donde los infieles y si los infieles, cuando ustedes van a hacer una guerra contra los infieles, ofrézcanles unos tratados de paz. Y si esos infieles no aceptan, entonces vayan y acábenlos y sométanlos. Porque es que Alá es bueno y misericordioso. Eso es lo que dice el Corán, ¿cierto? La palabra de Dios jamás dice eso. Nunca dice semejante cosa. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que los cristianos, aparentemente cristianos, entre comillas, que para imponer sus dogmas, que para imponer sus doctrinas, han asesinado, han matado, pues no son cristianos. Esa es la mejor explicación. Es decir, una iglesia que ha sido capaz de cometer semejantes vilezas no puede ser llamada la iglesia de Cristo. Hay gente que dice, en estos días, en unos comentarios que alguien hacía, decía, es que por los errores de la iglesia en el ayer, porque yo le preguntaba, ¿en qué parte de la Biblia Dios le dio la autoridad a los trinitarios de matar a los que no creyeran en la Trinidad? Dice, no, lo que pasa es que los errores de la iglesia no pueden justificar o no pueden decir que la doctrina no es verdadera, ¿sí? Que la doctrina de la Trinidad no es verdadera. Entonces yo le pregunté, bueno, dígame, a ver, entonces el edicto de Tesalónica ¿fue palabra de Dios o no era palabra de Dios? No, se quedó quieto y callado y no respondió, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos el edicto de Tesalónica del 381 diciendo que el que no crea en la Trinidad tiene que ser matado, tiene que ser asesinado,
Eso ya es una muestra clara de que la Trinidad no puede ser la doctrina verdadera, ¿cierto? Hay otra gente que dice, bueno, pero entonces ¿por qué desaparecieron los unicitarios? Si eran la iglesia de Dios, entonces Dios no la protegía, ¿por qué tuvieron que ser acabados? Y entonces no miran ese lado de ellos de que el catolicismo romano estaba persiguiendo y matando. Eso lo ven como algo pequeño, como algo insignificante, ¿cierto? Pero que el número de creyentes que querían a la universidad fuera reducido, no lo ven como algo de significancia, sabiendo que fue a través de una persecución. Yo le decía que no es que hubiera desaparecido la iglesia verdadera se mantuvo siempre, pero la historia ha sido difícil contarla porque ciertamente se han destruido documentos, ¿cierto? Se han destruido documentos a conveniencia. Si se dice que Prisciliano escribió muchos documentos y que muchos de los que seguían con él también escribían documentos, ¿por qué no los tenemos el día de hoy? Es porque los destruyeron a conveniencia. Y así sucesivamente a lo largo de toda la historia. Entonces, yo te persigo, destruyo tus escritos y después soy capaz de una manera cínica de decirte dónde están tus escritos y dónde están los representantes de tu iglesia durante la Edad Media, cuando han tratado de eliminar todo rastro, pero que lo sabía. Nosotros sabemos que sí lo sabía. Entonces, nunca es prudente que alguien que se llame cristiano quiera asesinar o matar a otro que no crea como él. Es más, el cristianismo no se impone. El cristianismo es de convencimiento, es de una entrega personal entre el hombre y Dios, ¿cierto? Entonces, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Por lo tanto, un cristiano que esté matando a otro, un cristiano, entre comillas, que esté matando a otro, no tiene Biblia para justificar eso y simplemente está demostrando que no es cristiano. Esa es la verdad, ¿sí? Bueno, gloria al nombre de Jesús. Vamos adelante. Amén, hermano Julio. Solo quería agregar un pequeño comentario a todo lo que usted dijo, y es que ¿en qué momento la iglesia ortodoxa verdadera pasó de ser perseguida a ser perseguidora? Persiguieron a Cristo, persiguieron a los apóstoles, a los cristianos del primer siglo, segundo siglo, pero ¿en qué momento empezaron cristianos que se llaman ortodoxos a perseguir a otros por doctrina, ¿no? Ahí nosotros lo vimos, durante el siglo IV comenzaron a haber exilios. Tal persona no cree como cree la mayoría, entonces lo exiliamos, ¿cierto? Pero eran exilios, no era matar. A partir de 381, con el edicto de Tesalónica de Teodosio el Grande, se forma la Iglesia Católica y se adopta oficialmente la Trinidad y se dice que desde ahí va a haber persecución. Pero note usted, hasta el 385, es decir, 4 años después de la aparición del edicto, es que aparecen los primeros asesinados. O sea que no era fácil tampoco que eso se impusiera. Era algo que causaba escozor de alguna manera. Pero con Prisciliano es donde empieza esto. O sea que podemos decir que Prisciliano realmente es la primera víctima de la Inquisición. Sí. ¿Sí? Algunos dicen que es el inicio de la Inquisición, como el preámbulo de la Inquisición, y es verdad. Incluso dicen que el mismo George Chips, que descubrió las obras de Prisciliano, las primeras, los 11 tratados, dijo que Prisciliano había sido verdaderamente el primer asesinado por la Inquisición española. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos ver cómo empieza una persecución contra personas que son cristianas por otros que también se llaman cristianos, ¿sí? Y que cuando vemos nosotros quiénes eran esos que los acusaban, tal como lo dijo entonces este historiador latino, realmente no eran sacerdotes, sino eran carniceros y matones, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ese hombre de una manera fuerte, pero eso es cierto. ¿Sí? Entonces, ahí uno va descubriendo quién es la verdadera iglesia, cuál es la iglesia que predica conforme a la palabra de Dios y cuál es la que no, ¿cierto? Muy bien. Amén. Mire, yo quiero decir algo acá. Antes del tiempo, por el tiempo de Prisciliano, digámoslo más bien, los únicos trinitarios eran los católicos romanos, porque los protestantes trinitarios no existían. Ellos aparecieron luego, más adelante, en el siglo XVI, con Martín Lutero, pero ellos no existían. Entonces yo les decía que ¿quién le había dado a los trinitarios la autoridad de matar a Prisciliano? Y él decía que lo que hizo, que eso lo había hecho era el catolicismo romano, pero que los trinitarios protestantes eran inocentes de esas muertes. No, es que son trinitarios. Eran los únicos trinitarios que existían en esa época. El trinitarismo protestante es una cosa de los tiempos recientes, ¿cierto?
pero realmente la iglesia que defendió el catolicismo, el trinitarismo, fue el catolicismo romano desde el principio, ¿sí? A partir del 381 con el edicto de Tesalónica, porque antes nadie o no había ninguna iglesia que oficialmente defendiera esa fe. Fue a partir de ahí, ¿sí? Entonces, así se responde su pregunta. Sí, muchas gracias, hermano. Y pues me gustaría agregar un poquito más, es que también los protestantes tienen su historia. ¿Cómo? Dice la historia. También los protestantes trinitarios en el siglo XVI tienen su historia muy parecida al catolicismo. Que Sí, eso ya es otro tema gente. para hablarlo, claro. Nosotros podemos ver las atrocidades Sí. que hizo Calvino, por ejemplo, con Miguel Servet. Y me gusta aquí un comentario que estoy leyendo. Yo felicito, doy un saludo a todos los hermanos que nos están siguiendo en esta hora, gracias al Señor. Pero hay aquí un comentario que me gusta aquí del hermano Carlos Ochoa, Evangelio Veraz, que dice que con Prisciliano se le rompió el miedo a matar a los cristianos, al catolicismo romano. Claro, eso fue. Hubo una resistencia, inclusive con Prisciliano hubo protestas, grandes protestas, ¿cierto? De parte de gente influyente dentro del catolicismo romano y de parte de los paganos, ¿cierto? Hubo protestas, pero a partir de ahí perdieron el miedo y luego vino Agustín, fórzalos a entrar, Agustín de Hipona, ¿cierto? Entonces, a partir de fórzalos a entrar, entonces ese fórzalos a entrar, o una mala interpretación de la palabra de Dios, era de una vez destruye, comete atrocidades, vilezas, ¿cierto? Violencia contra la gente que no cree en esto de la Trinidad, que no importa, estamos amparados por Dios y por el Estado. Tal como lo decía el edicto de Tesalónica, que parece que para ellos eso era palabra de Dios, porque en la Biblia eso no se encuentra por ninguna parte. Muy bien. Sí. Muchas gracias, hermano. Ahí vamos a dar este punto porque yo sé que hay mucho más para hablar sobre esa pregunta que hicimos. Bueno, la siguiente pregunta sería sobre los prólogos monarquianos. ¿Son los prólogos monarquianos de Prisciliano de Ávila? ¿Son de él o no son de él? Miren que los prólogos monarquianos son bastante interesantes. ¿Por qué razón? Hablemos de qué son los prólogos monarquianos. Los prólogos monarquianos son unos prólogos que aparecían de una manera abundante en los textos de la Vulgata Latina, y recordemos que la Vulgata Latina fue la versión oficial de la Iglesia Católica durante toda la Edad Media, cierto que fue una versión desarrollada por Jerónimo de Estridón por encomienda del obispo Dámaso de Roma. Y entonces en las versiones de la Vulgata Latina que utilizaba el catolicismo romano comenzaron a aparecer unos prólogos de manera abundante, y esos prólogos eran los prólogos monarquianos en los evangelios canónicos, o sea, en el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de manera abundante. Si se encontraba una copia de la Vulgata Latina, probablemente muy antigua, probablemente ahí estén los prólogos monarquianos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que unos prólogos que hablan del monarquianismo, porque hablan claramente de la unicidad de Dios, ¿sí?, estén metidos dentro de la Vulgata Latina, que supuestamente era una iglesia que defendía la Trinidad? Algunos han propuesto que los prólogos fueron inventados por Prisciliano o fueron escritos por Prisciliano o los priscilianistas y que luego se metieron a la Vulgata, pero eso es una cosa completamente ilógica, porque si los priscilianistas estaban siendo perseguidos, ¿cómo iban a tener el poder de que en las versiones que transcribían los escribas católicos aparecieran esos prólogos, si ellos eran odiados, aborrecidos? ¿Sí? No puede ser posible. Esto tiene la explicación que uno puede encontrar desde un punto de vista coherente y lógico, es que los prólogos monarquianos son mucho más antiguos. Antes de la Vulgata Latina hubo versiones de la Biblia que se llaman la Vetus Latina, ¿sí? La Vetus Latina o la versión latina antigua. La Vetus Latina no era una sola versión estándar, sino eran varias versiones de gente que ya había traducido la Biblia al latín. Por eso también se equivocan los católicos romanos cuando dicen que ellos fueron los que hicieron el canon de la escritura y que eso se dio a partir de Jerónimo y que con el papa, y que con el, dicen ellos el papa, pero en ese momento a Dámaso no se le puede llamar papa, el obispo de Roma. ¿Sí? Lo que nosotros estamos viendo es que antes de esto habían versiones de la Biblia en un latín antiguo. ¿Sí? Y entonces
Inclusive hay unos investigadores llamados P. Corsen y von Dobschus que dicen que los prólogos monarquianos son del tiempo de cuando Calisto fue el obispo de Roma, porque se sabe que Calisto fue un monarquiano, un obispo de Roma que fue monarquiano, ¿cierto? Que inclusive Justo González, en su obra Historia del Cristianismo, tomo 1, página 196, dice que Calisto es Praxeas, al que se está refiriendo Tertuliano en Contrapraxeas, ¿cierto? Entonces, fíjese usted que aquí nos está mostrando que la iglesia romana primitiva creía en la unicidad de Dios y que los prólogos son de ese tiempo. ¿Quién los escribió? No sabemos quién. Probablemente haya sido Calisto. Y por la autoridad de Calisto, entonces se comenzaron a introducir como un prólogo, como un antecedente de cuando la gente iba a leer el Evangelio, por ejemplo, de Juan, entonces primero leía el prólogo monarquiano. Ahí sí luego continuaba leyendo al Evangelio de Juan. Entonces aparecían de esa manera. Y nosotros podemos ver que es más razonable pensar que por lo antiguos que eran, cuando llegó la versión de la Vulgata Latina, como ya la gente estaba acostumbrada a ver los prólogos monarquianos en la Vetus Latina, por lo tanto entonces era fácil que los introdujeran en la Vulgata Latina. Y por eso nosotros podemos concluir entonces que los prólogos monarquianos son más antiguos que Prisciliano. Y esto destruye el mito de que Prisciliano creó la unicidad de Dios. Porque si cada vez que nosotros encontramos a un creyente en la unicidad de Dios defendiéndola, entonces dicen, ese fue el que se la inventó. ¿Sí? Entonces, Prisciliano del siglo IV, entonces él se inventó la unicidad. No, vemos que vienen desde el siglo III, desde por allá del año 200. Este Calisto fue obispo de Roma entre el 217 y el 222. O sea que desde por ahí es que viene entonces esos prólogos monarquianos, desde el tiempo del siglo III, lo cual también está completamente de acuerdo con la misma declaración de Tertuliano, que dijo que los creyentes de la unicidad de Dios, los monarquianos, constituían la mayoría de creyentes en el capítulo 3 de su obra Contrapraxeas, ¿cierto? Está completamente de acuerdo de que la iglesia primitiva, la iglesia antigua, creía en la unicidad de Dios. Eso cuando comienzan a decir por ahí las personas que eran un puñadito de personas las que creían en la unicidad de Dios, entonces no le están creyendo ni siquiera al propio padre de ellos, que es Tertuliano, que dijo que la mayoría de creyentes de esa época creían en la unicidad de Dios. Muy bien, así contestamos esa pregunta. Bien, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Pues continuemos. Antes quiero agradecerle a cada uno de los hermanos que están comentando, que están en sintonía con nosotros. Comparta con sus familiares, con sus hermanos, con sus amigos, por favor, porque esto tiene que seguir corriendo, hermano. Esto tiene que expandirse, que los hermanos se enteren de que hay escritos de los creyentes de la unicidad en los primeros siglos de la iglesia. Así que pues continuemos. La última pregunta, hermano, sería: Prisciliano habla sobre la virginidad de María, ¿cierto? En los tratados. No recuerdo exactamente el tratado, pero él dice, bueno, mi pregunta, mejor dicho, ¿es María virgen perpetuamente según Prisciliano o para Prisciliano? Mire, es una pregunta, la pregunta que usted está haciendo es una pregunta muy interesante porque hay una parte de los 11 tratados donde él habla acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que él nació de una mujer virgen, ¿cierto? O sea que él está reconociendo el milagro de la concepción virginal tal como nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice él que aunque Cristo es llamado hijo, María es virgen antes de su concepción, virgen durante la concepción y alumbrado el niño, ¿cierto? Ella continuó siendo virgen después del parto, dice eso Prisciliano. Algunas personas han dicho entonces que Prisciliano creía en la virginidad perpetua de María, como también llama la atención que también hay una parte de los prólogos monarquianos que también hablan de la virginidad de María, y entonces los católicos dicen que esa es una prueba, una evidencia de que ya los cristianos antiguos creían en la virginidad perpetua de María. Pero note usted que hay una diferencia muy grande entre las palabras que dice Prisciliano y las palabras que se encuentran también en los prólogos monarquianos, a decir que María es virgen perpetua, ¿sí?
Prisciliano dice, y ella fue virgen antes, durante y después del alumbramiento. Pero él no está diciendo que ella después no se casó con, o que ella no se juntó con su esposo y tuvo más hijos y todas estas cosas. Simplemente está diciendo es que él creía que el nacimiento, el alumbramiento de Cristo no había afectado la virginidad de María. Y eso es muy diferente a hablar de la virginidad perpetua de María. ¿Sí? Es muy distinto. Eso uno tiene que juzgar a la persona de acuerdo con las palabras que dijo y no ponerle ni más ni menos, ¿cierto? Si Prisciliano creía o no en la doctrina de la virginidad perpetua, no lo sabemos, pero por lo menos con las palabras que él dice, no se puede desprender que él creyera en eso, ¿cierto? Entonces es muy importante tenerlo presente. Sí, señor. Amén. Muchas gracias, hermano Saudi, entonces, por sus preguntas y por este tiempo en que hemos compartido. No, gracias a usted, hermano, por excelente exposición. Solo quiero, ya para finalizar, hermanos, es animar a los hermanos a que indaguemos un poco más en la historia sobre los personajes que han sido considerados como sabelianos, priscilianistas, modalistas, porque puede hacer que nos encontremos con una muy buena o una muy grata sorpresa, que podemos encontrar sus escritos y poderlos leer y poderlos compartir, porque así es como ese es el trasfondo de este video. Así empezamos a hablar, a buscar, a leer por aquí, por allá, y pues gracias a Dios hemos encontrado. Por ejemplo, tarde o temprano voy a hacer un video de Comodiano, que era un poeta cristiano entre el siglo 3 o 4, que el hombre pues da la casualidad que los poemas solo los han traducido al inglés, 80 poemas de él, pero los 80 poemas no dejan muy claro su doctrina. Pero resulta que hay otro que se llama Canciones Apologéticas, que solo está en latín, y eso no lo han traducido ni a ningún idioma, solo en latín. O alguien lo tradujo al griego porque hizo una tesis en la Universidad de Tesalónica, ahí en Grecia. Pues resulta que allí sí el hombre deja claro que es firme creyente en la unicidad de Dios. O sea, eso no es casualidad, los leen y los dejan por ahí. Entonces es trabajo nuestro buscar, indagar, escarbar. Esto requiere dos cosas: tiempo y dinero. Esto se gasta, tiempo y dinero. Y también se quiebra la cabeza bastante uno, porque hay que buscar aquí, hay que leer aquí, hay que leer tiempo, allá. dinero y mucha pasión acerca de estos temas porque requieren gran investigación. Por eso no todo el mundo los hace, no todo el mundo se le mide a esto. Pero qué bueno que muchos apologistas de la unicidad de Dios, muchos monarquianos modernos, se sumaran a este tipo de trabajos. Ojalá que las redes sociales se llenaran de la investigación de todos estos hombres. Qué bueno que usted quiera hacer su investigación sobre Comodiano. Qué bueno que se empiecen a buscar otros personajes también que defendieron esta doctrina, esta fe, que la amaron, que dejaron escritos, que inclusive también fueron asesinados, muertos por esta causa. Y quisiera decir algo para ir terminando, que me llamó la atención. Fíjese que cuando nosotros vemos a Prisciliano, vemos a un hombre que luchó por las libertades, un monarquiano luchando por las libertades, para que la gente tuviera la libertad de creer, ¿cierto? No que se le impusiera. Cuando vemos nosotros también, por ejemplo, a Miguel Servet, es lo mismo, otro monarquiano. Inclusive hay un escrito por ahí muy interesante que dice cómo Miguel Servet influyó en la Constitución de los Estados Unidos para que hubiera libertad religiosa en el mundo. Hay un escrito por ahí muy interesante, el cual un día de estos vamos a hacer un análisis también en mi canal. Está por ahí el escrito y dice también cómo se le puede ver a Miguel Servet la libertad que la humanidad está gozando el día de hoy. Y cuando se mira también a William Penn, que también era un cuáquero creyente en la unicidad de Dios, lo mismo, también él estuvo luchando por las libertades. Inclusive se dice que el modelo de gobierno que él estableció en Pensilvania y en el estado de Delaware, en los Estados Unidos, era algo admirable, inclusive por las personas que lucharon por la independencia de Colombia, por ejemplo, ¿cierto? Se habla de que Antonio Nariño estuvo revisando el sistema de gobierno de William Penn por las libertades que él estaba ofreciendo,
¿sí? Entonces era algo admirable por todo lado, de tal manera que hay un estudio, una investigación que se puede hacer también de cómo los monarquianos han aportado para que realmente se gocen hoy de las libertades que los hombres disfrutan. Las libertades que nosotros hemos disfrutado no se han ganado en vano, se han ganado a través de la lucha y a través del asesinato y la muerte de algunos valientes que fueron capaces de ponerse, de poner el pecho, ¿cierto? Y decir, esto no puede continuar así, esto tiene que ser diferente. Las cosas tienen que ser distintas, ¿sí? Entonces, qué bueno, hay un trabajo de investigación que se puede hacer más adelante. Sería muy interesante que alguien se le pudiera medir a eso. Me gustaría a mí hacerlo, pero el tiempo no da. Ojalá pudiera hacerlo, pero es un trabajo de investigación que sería maravilloso que se pudiera emprender. Tantas cosas que se pueden hacer alrededor de estos temas. Sí. El problema es de tiempo, el problema es de dinero, el problema es de pasión, el problema es de entrega y también de apoyo. Ojalá que los líderes de nuestras organizaciones también pudieran entender que hay que invertir en esto y que hay una responsabilidad grande para poder llegar a las almas con el mensaje de salvación. Hermano Saudi, muchas gracias por su tiempo, muy agradecido por su invitación, por el compartirme ese material, por haber llegado hasta este momento y haber presentado los resultados de este gran trabajo que hemos podido realizar. Muchas gracias, Dios le bendiga. Amén, hermano Julio, Dios le bendiga. Pues a cada uno de los que estuvieron con nosotros, Dios les bendiga. Un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuídense, nos vemos a la próxima y pendiente porque viene más material de la unicidad en la historia. Créanme que viene mucho más. Así que Dios les bendiga y pasen una feliz noche.